Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Antes del capítulo de hoy, déjame que comparta contigo una buena noticia. El Diario.es ha sido nominado en los premios Gabo, los premios de la Fundación Gabriel García Márquez de Periodismo, por la investigación sobre Julio Iglesias que publicamos en enero y que escuchaste también en este podcast. Esa investigación ha sido seleccionada entre más de 400 trabajos en la categoría de mejor cobertura periodística. Es un reconocimiento importante, prestigioso al equipo del Diario.es, que en colaboración con Univisión Noticias trabajó en esta exclusiva. Así que, como sé que estáis pendientes de nosotros, te lo cuento y ahora sí, vamos con lo de hoy. Un evento más grande que nunca, bajo la presidencia más polémica de nuestro tiempo. Un modelo de negocio y de pleitesía que juega con nuestro sentido de pertenencia, con nuestra nostalgia y con nuestras pasiones. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Amar y odiar al fútbol en el Mundial de Trump. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ya impacta en el día a día de más de 3 millones de trabajadores en toda España? Te cuento más al final del episodio. Estamos en un estadio de fútbol, las gradas están llenas, hay aplausos y un gran protagonista sobre el terreno de juego. Pero no es la inauguración del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Este sonido que nos llega desde Somalia. La gente ha abarrotado un campo de fútbol para recibir a un árbitro de fútbol que se llama Omar Abdulkadir Artan. Este hombre había sido seleccionado para pitar como árbitro oficial de la FIFA en el Mundial, pero al llegar a Estados Unidos, la policía fronteriza le ha prohibido la entrada en el país. No está claro por qué. Nadie le ha dado muchas explicaciones, pero Somalia es uno de los países que la administración de Donald Trump considera de riesgo. A la mínima duda, con un papel o problema técnico, no entras. Al buen hombre le han recibido como a un héroe en su país tras perder la gran oportunidad profesional de su vida. Y la FIFA habrá montado un escándalo. Pues el presidente de la FIFA dice que que vamos a relajarnos, que no es para tanto. Again, we don't control everything. Maybe sometimes it's good as well to just, chill, relax. Lo que le ha pasado a este hombre, a este árbitro, es verdad que le pasa a mucha gente cada año. Los periodistas que trabajan en Estados Unidos llevan contándonos ya muchos meses que las declaraciones y las políticas xenófobas, racistas de Donald Trump tienen impacto en la vida diaria, en la frontera o con redadas de inmigrantes en las ciudades. Pero ahora los que desembarcan en Estados Unidos no son periodistas de actualidad política, sino periodistas deportivos, que van a ver de cerca algunas cosas por primera vez. Porque lo que le ha pasado a este hombre sí le pasa a mucha gente, pero le ha pasado a un árbitro del Mundial. Y eso ya es noticia de otro tipo, y la cosa acaba llenando un estadio en Somalia como protesta. Así son los mundiales, y el Mundial de 2026 ya está en marcha, en México, en Canadá y en Estados Unidos, donde Donald Trump ya lo usa para reforzar su propio poder. Y en mitad de todo esto, tenemos que confesar que nos gusta el fútbol. José Precedo, hola. ¿Qué tal, Juanlu? José Precedo, compañero del Diario.es, que está coordinando el despliegue que sí vamos a hacer en el Diario.es para el Mundial de Fútbol de Estados Unidos. Habrá quien diga, oye, pero si no tenéis ni sección de deportes, nadie entra a ver cómo ha quedado su equipo en nuestro periódico. Es verdad, pero, sin embargo, José, nos volcamos con el Mundial. Bueno, porque nos guste o no, un Mundial sigue siendo un acontecimiento económico, de geopolítica, social, que a la vez concentra probablemente las peores inercias que lleva el planeta. Precisamente por eso tiene muchísimo que contar. Nosotros en el diario, la cobertura que hemos planteado, vamos a intentar que no sea lógicamente solo para futboleros. O sea, asumimos que si Ancelotti en Brasil va a jugar con un 4-4-2 o un 4-3-3, esto lo van a leer en otros diarios y que la gente no va a venir aquí a eso. Pero tampoco va a ser un mundial que hagamos para haters. Queremos hablarle a la gente que está en medio y que yo creo que es la mayoría. Gente que alguna vez ve un partido, que en principio prefiere que gane su país y que sobre todo tiene curiosidad por todo lo que rodea al fenómeno. Vamos a intentar hacer historia de los mundiales, vamos a analizar el negocio que es el fútbol
y que nos horroriza. Vamos a recordar partidos históricos ahora que se dice que todo partido es histórico. Vamos a hablar de Trump y de cómo se recibe este mundial en un país que no es especialmente futbolero, con nuestro corresponsal allí, con Andrés Gil. Y vamos a intentar hablar de la vida a través del fútbol y seguramente también, pues eso, de las contradicciones y de todo lo que nos arrastra. Ahora saludamos precisamente a Andrés Gil. También participan en esta cobertura de los próximos días Enrique González, Gonzo, Lucía Taboada, varios compañeros y compañeras del diario.es, a los que nos gusta el fútbol, que desde una perspectiva crítica lo vivimos, José, a veces como una contradicción, ¿no? Como al ateo que le gusta la Semana Santa, ¿no? Que también los hay. Hay cosas que odiamos del fútbol, pero a la vez tenemos dentro esa semilla que nos creció de niño y de la que disfrutamos, y esa contradicción está ahí todo el rato. Yo creo que nos pasa a todos. No nos gusta la deriva que está llevando, pero nos gusta el deporte, que además era un deporte de las clases populares. Nos han mandado ya algunos de los colaboradores sus primeros textos y hay uno muy interesante de Gonzo, el director y presentador de Salvados, que cuenta exactamente esto. Cómo podemos ponernos a odiar el fútbol tal y como está, porque razones hay muchísimas, o cómo podemos intentar denunciar todo lo que rodea al fútbol y seguir, digamos, reivindicándolo como el deporte de las clases populares y de la gente, que no es exactamente una contradicción, sino que sería una postura bastante lógica. Nos gusta el deporte y que sea el deporte de la gente o que lo haya sido, criticamos y nos oponemos con todos los instrumentos a nuestro alcance, menos renunciar a ver el partido, toda la deriva que está tomando el negocio, la política y todo lo que se mueve alrededor del fútbol. Venga, vamos a saludar a Andrés Gil, corresponsal del diario.es en Estados Unidos. Hola, Andrés. Hola, muy buenas. Andrés, cuando supimos que el Mundial se celebraba en Estados Unidos, yo creo que, una sensación bastante generalizada era que sería un mundial un poco exótico, porque Estados Unidos no es un país muy futbolero. No es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto deporte más popular en Estados Unidos. Pero ahora mismo ese análisis pasa a segundo plano porque todo gira alrededor de que Estados Unidos está gobernado de una manera muy determinada por Donald Trump y eso lo permea todo. De hecho, la propia FIFA, el propio presidente de la FIFA, ha querido rendir una especie de pleitesía a Trump, ¿no? Que este sea su mundial. La relación entre Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no es de ahora. Hace ya tiempo que Infantino lleva intentando llevarse muy bien con Trump. Acordaos que llegó a alquilar una oficina en la planta 17 de la Torre Trump en Nueva York, que al final es meter dinero de la FIFA en los bolsillos de Trump. Y también es verdad que Infantino ya ha cultivado relaciones estrechas con otro tipo de, regímenes poco democráticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como pasó con los dos últimos mundiales en Rusia y en Qatar. Es decir, para él la prioridad es el negocio del fútbol, el fin justifica los medios para Infantino, hasta el punto de, entregarle un premio de nueva creación de la paz a Donald Trump. Su aspiración es que el fútbol penetre en un país en el que ni siquiera se llama fútbol, se llama soccer. Además, Andrés, este mundial es de sede compartida. Estados Unidos lo organiza con dos países con los que las relaciones no son las mejores, México y Canadá. Las relaciones entre los países organizadores históricamente ha tenido sus más y sus menos, pero lo cierto es que había un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá y México, que ahora está en revisión, está en actualización, está en renegociación, pero claro, por el camino ha habido un enfrentamiento durísimo entre Trump y el vecino del norte, Canadá, hasta el punto de insultar a Carney, el primer ministro canadiense, después de que ya tuviera Trump problemas con el anterior, con Justin Trudeau. Y Trump, ha ido amenazando con aranceles, ha ido amenazando con que Canadá fuera asimilada a Estados Unidos. Carney fue el primero que en el foro de Davos denunció cómo estaba acabando el orden mundial por los afanes expansionistas, imperialistas, bélicos de Trump. Y por otro lado tenemos al vecino del sur, México. Acordaos que nada más llegar al despacho Oval rebautizó el Golfo de México por Golfo de América. La frontera con México, pues es verdad que sí que está
históricamente ese paso fronterizo de migrantes, de tráfico de drogas que se consumen en el norte, pues puede haber cárteles que generen violencia a los dos lados de la frontera. Es decir, las presiones son muy grandes para el control del hemisferio occidental, que dicen ellos, dentro de lo que se ha venido a bautizar la doctrina Monroe, que es, bueno, parafraseando la doctrina Monroe del siglo XIX, según la cual América Latina, todo el continente americano, pues es el área de influencia de Estados Unidos y tiene derecho a intervenir, a cometer injerencias, lo que sea necesario para tener controlado el continente. Vamos a llegar al Mundial justo en uno de los momentos más tensos entre la administración Trump y su vecino del norte y su vecino del sur. Venimos de toda la crisis del ICE, de las redadas migrantes, de agresividad en la calle. ¿Hay preocupación, Andrés, en la población migrante que quiera ir a ver un partido de fútbol de su país en un estadio o reunirse para celebrar una victoria de su equipo en la calle? Una de las principales preocupaciones, sobre todo de organizaciones de derechos humanos y líderes demócratas, es cómo se va a comportar la policía represora migratoria de Trump, que es el llamado ICE, ¿no? Y no les falta razón, porque fijaos que, bueno, se ha ido publicando, ¿no?, que se ha negado la entrada a un árbitro somalí que iba a participar en el Mundial. Aquí en Estados Unidos hay una gran persecución de la comunidad somalí, que sobre todo está en Minnesota, que es un estado muy demócrata, y en el que el ICE asesinó a 2 personas en enero, en las calles de Minneapolis, y que tiene una dura pugna contra Trump. Pero no es el único caso. Los jugadores iraníes no podrán dormir en Estados Unidos. Tendrán que irse a dormir a México, aunque jueguen partidos en Estados Unidos. En los partidos va a haber muchas personas migrantes, que son básicamente los que más siguen el fútbol en Estados Unidos, y cabe la posibilidad de que haya grandes redadas y que haya miedo. Bueno, de hecho, recientemente el zar de antimigración de Trump, Tom Homan, anunció un gran despliegue de agentes del ICE en Nueva York, a lo que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha respondido, bueno, que no lo permitirá, con grandes protestas, en fin. Está viendo detalles que apuntan a que no parece que la administración Trump tenga mucho apetito de rebajar su represión migratoria, incluso durante el Mundial. Pero bueno, habrá que ver cómo se plantea. Andrés Gil, Washington, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Hasta luego. José Precedo, vuelvo contigo. Ya que hablamos de geopolítica, se habló mucho, con un poco de sorna, desde la derecha española sobre todo, de a ver qué hace España si Israel se clasifica para el Mundial, ¿no? Sobre todo después de salirnos de Eurovisión, de toda la polémica de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, no se ha clasificado Israel para el Mundial, un problema menos, pero Irán sí está. Y es muy llamativo porque es muy probable que una delegación de Irán lo tuviese bastante complicado para entrar en Estados Unidos en otras circunstancias. Con el Mundial van a entrar, van a disputar los partidos y va a ser interesante también ver la reacción del público. Y aquí sí que estamos pues, en la gran contradicción, ¿no? Como un país en guerra, como lo que estamos viendo entre Irán, Estados Unidos y Israel, digamos que todo eso se aparca por un momento para jugar al fútbol. Son las cosas que no entiende nadie y que nos hacen, pues eso, distanciarnos un poco de un deporte que nos ha gustado. Es una anomalía alucinante vista desde fuera. Cualquier gran evento de este tipo genera momentos inolvidables, memoria colectiva, casi todos nos acordamos de quién era Naranjito, aunque no hubiéramos nacido en el Mundial del 82, nos acordamos, y también se abren debates. La última Eurocopa coincidió con elecciones europeas y hubo jugadores como Mbappé que se posicionaron abiertamente contra la ultraderecha. La selección francesa siempre ha sido casi un campo de batalla político sobre multiculturalidad, sobre multirracialidad en ese país, ¿no? Las victorias de España en los últimos años han construido un yo soy español que tiene también su trascendencia política. El Mundial, José, modifica de alguna manera el debate político. Bueno, sin tratar de ser ingenuo y sin dar a un deporte la importancia que a lo mejor deberían tener otras cosas, es cierto que como espectáculo de masas el fútbol puede contribuir. Y es cierto que vimos después de aquella final del Mundial de la Francia más multicultural del mundo que se podía unir a un país, pues no pasó.
A raíz de aquello la extrema derecha no dejó de crecer, etc, etc. Es cierto que en las tensiones, digamos, sobre territorialidad en España, el Mundial donde España fue campeón por primera vez tenía más catalanes que nunca. Yo creo que tampoco hubo interés ni por parte del nacionalismo catalán o el independentismo, ni tampoco por parte del nacionalismo español por destacar eso. Es cierto que al final, pues en los dos casos, aquella selección de Francia y aquella selección de España, con las diferencias que había dentro, digamos que era la consecuencia de cómo son esos dos países. Lo que pasó después, pues efectivamente, pudo más la división. Y ahora lo estamos viendo también, hay voces a las que no les gusta nada la selección española actual, y básicamente por racismo, porque hay jugadores negros como Nico Williams o Lamine Yamal, que además son las estrellas. Y se dice abiertamente, o sea, hay gente que dice que esta selección no le representa porque le representaba más aquellos años de la furia y la españolía, donde, por cierto, nunca ganamos nada. Echábamos la culpa al árbitro y a un montón de factores, pero no resultó. Hablemos un poco de fútbol. Es un mundial largo, con más equipos que nunca. Son 48 selecciones. Está Haití, está Curazao. Hay 104 partidos previstos, que no sé si alguien tendrá ánimo para verlos todos, ¿no? No solo por la diferencia horaria, sino porque hay selecciones muy anodinas. España juega contra Cabo Verde, ese es el primer partido, que tampoco es el partido más emocionante que haya jugado la selección española. ¿Por qué son tantos equipos, José? ¿Por qué es un mundial tan largo que dura un mes? Pues eso sí que tiene una respuesta sencilla. Es un mundial tan largo por el business, para ampliar mercados. Se estima una audiencia potencial de 6.000 millones de personas, 1.500 solo en la final. Hay derechos televisivos que te voy a contar ahí. Dices que podemos ver el mundial. No es que no podamos ver 104 partidos por agotamiento porque muchos van a ser un peñazo. Es que hay que pagar para ver el mundial. El mundial completo ya solo se retransmite a través de plataformas privadas a las que hay que pagar. Vamos a ver, y espero poder tener una crónica de ello, un Irán-Nueva Zelanda a las 3 de la mañana, que esto ni para los más cafeteros es muy digerible. Y al mismo tiempo es un mundial que tampoco va a ser exactamente del pueblo y donde las entradas van a estar carísimas, porque incluso Trump se ha quejado del precio de las entradas. El debut de Estados Unidos contra Paraguay, las entradas se venden entre $942 y 7.000. José Precedo, terminamos, pero antes una porra. Dime máximo goleador y ganador del Mundial. Venga, empieza tú. Bueno, yo en el fútbol me permito ser un poco conservador, así que digo Mbappé, máximo goleador, y campeona Inglaterra. ¿Tú? Yo leo por todas partes que España es favorita. A mí sí me gusta el fútbol, el juego, y por eso creo que depende de tantas cosas que yo no me atrevería a ser muy tajante. Francia tiene un equipo fantástico, Argentina es el último mundial de Messi, ahora vamos a ponernos a hablar de tópicos, Alemania es Alemania, Portugal tiene un equipazo, y sobre máximo goleador, te digo lo que me gustaría, pues que fuese un tipo como Oyarzabal, que es un tipo normal, no es una superestrella y que además, si lo es, va a ser resultado de trabajo del equipo. Me gustaría que ganase España y soy sincero, no tanto por patriotismo, sino porque me caen bien esa selección, me gusta cómo se llevan y además porque juegan maravillosamente al fútbol. Pues vamos a intentar disfrutarlo y criticarlo a la vez. José Precedo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, Kit Digital llega a 9 de cada 10 entornos rurales, impulsando además la digitalización en sectores tradicionalmente menos digitalizados como la construcción o el agroganadero. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.